Y quiero invitaros a que podamos meditar en un versículo que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 38. Es el Señor Jesús quien dice: me está invadiendo una tristeza de muerte. Me está invadiendo una tristeza de muerte. En la Reina Valera 2020 dice: mi alma siente una tristeza de muerte. La palabra es: me está invadiendo una tristeza de muerte. La 2020, mi alma siente una tristeza de muerte. Es el Señor Jesús el que está diciendo estas palabras. Está diciendo: mi alma está tan triste al punto de la muerte. Vivimos un tiempo en el que los problemas de salud mental se han convertido en una realidad muy visible en nuestra sociedad. La pandemia ha servido para evidenciar estas situaciones que en ocasiones han mostrado su cara más terrible en el aumento de suicidios, especialmente en chavales, en personas muy, muy jóvenes, incluso nos dicen que adolescentes. Sin llegar a los extremos de las situaciones de suicidio, ¿verdad? Pero sí podemos reconocer, recalcar el hecho de que los problemas de salud mental pues son habituales entre nosotros, y el trastorno de ansiedad afecta casi al 7% de la población, ya digamos reconocido como una patología, como una dolencia identificable. Y si unimos ansiedad con estrés, a veces nosotros a nivel coloquial lo decimos, ¿verdad? Estoy ansioso, estoy estresado, estoy agobiado, ¿verdad? Bueno, pues si mezclamos los conceptos más médicos de ansiedad, de estrés, al menos en las estadísticas oficiales, el 15% de la población está afectado por ello. Y que no es poca gente, ¿verdad? Hagamos el porcentaje sobre una población de 47, 48 millones, y es mucha gente, ¿verdad?, la que está bajo esa situación de ansiedad, de estrés en su vida cotidiana. Las razones que provocan esa ansiedad pues son muy diversas. A veces hay una presión social que nos agobia, que nos angustia, que nos desborda. Otras veces es el trabajo, el estudio, el estrés de tener que cumplir, ¿verdad?, con objetivos, con fechas límite, pues eso nos supera también a muchos de nosotros. Sin duda, las dificultades financieras son raíz de mucha ansiedad. Los problemas en las relaciones, ¿verdad? Cuando en casa las cosas pues no van como deseamos, también eso nos crea mucha ansiedad. La enfermedad es otro agente de ansiedad en nosotros, así como pues otros conflictos sociales, de rechazo, de racismo, de violencia de género, de abusos, de negligencias. En fin, podríamos dar una gama muy amplia de razones que llevan a cualquiera de nosotros a entrar en un estado de ansiedad. Una ansiedad que nos hace estar constantemente preocupados por algunos asuntos, a veces preocupados de una manera desproporcionada, porque a veces la preocupación es más grande que el impacto del problema que tenemos. A veces nos viene ansiedad porque estamos demasiado tiempo dándole vueltas a la cabeza, pensando en planes, en soluciones a esos problemas que tenemos, y siempre desde la perspectiva pues más trágica, más complicada. A veces la ansiedad se dispara, ¿verdad?, porque percibimos situaciones como una auténtica amenaza, a veces hasta incluso cuando no lo son. La ansiedad llega cuando no sabemos cómo lidiar, cómo gestionar
dificultades en la vida, miedos, temores, ¿verdad? A veces la ansiedad también viene por nuestro propio temperamento, porque somos personas indecisas, no acabamos de decidirnos y eso nos genera, ¿verdad? Pues un estrés, una ansiedad grande ante decisiones que hayamos de tomar. Y eso, todo eso y mucho más, pues al final manifiesta sus síntomas en nosotros. Toda esa problemática y todo ese afrontamiento, pues después se somatiza y tiene evidentes pruebas o muestras físicas. Las personas con ansiedad suelen ser personas que acaban quejándose de fatiga, pierden el sueño, no puedo dormir, ¿verdad? Cuando los problemas nos desbordan y no sabemos gestionarlos, pues perdemos, como digo, el sueño. A veces hay tensión muscular, nos duele el cuerpo cuando estamos ansiosos, estamos agitados, nerviosos, ¿verdad? Incluso hay una mayor sudoración. Hay casos incluso pues, en los que hay hasta náuseas. Cuando estamos muy ansiosos, ¿verdad? Nos provoca sensación de náuseas y también nos afecta el carácter porque solemos estar más irritables. Así que realmente la ansiedad es una realidad por los porcentajes que vemos y que está vinculada a situaciones de lo más cotidiano de la vida, problemas de la vida, pero que son muy cotidianos y que nos afectan de una manera real, podríamos casi decir de una manera tangible, ¿verdad? Si lo podemos decir de esa manera. Pero y permitidme seguir hilando un poquito en esto, podríamos decir que existe una ansiedad buena, positiva, porque la ansiedad como tal es un factor adaptativo en nosotros. Nos prepara ante una situación de peligro, ¿verdad? Es decir, que cuando hay un problema en nosotros, en nuestro entorno o, en fin, en nuestro ámbito social, pues la ansiedad es una forma de decirnos, oye, estate atento, que aquí pasa algo, ¿vale? Y entonces eso no es malo en sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que se denomina una ansiedad positiva. Lo que pasa es que cuando la ansiedad aparece en una intensidad desproporcionada, cuando es mucho mayor la ansiedad que el estímulo que la provoca, cuando la ansiedad es mayor que el problema que le da su origen, entonces es cuando hablamos de una ansiedad patológica. Esa es la ansiedad mala. Por supuesto, en esta tarde no voy a caer en ningún tipo de intrusismo profesional, ¿verdad? Tenemos psicólogos y psiquiatras que son las personas pues, adecuadas y capaces para tratar, diagnosticar este tipo de situaciones. Pero sí hay un ámbito en el que me gustaría que nos acercásemos a este tema porque tiene implicaciones espirituales y esas son las que nosotros sí podemos abordar. ¿Puede un cristiano tener ansiedad? Nadie me discute, todos decimos que sí, ¿verdad? Por supuesto. Ya hemos dicho que es un mecanismo de alerta, ¿vale? Algo que en nosotros nos avisa de una situación conflictiva, de una situación pues, que no es habitual en nosotros. Para que nos entendamos, es como la fiebre en el cuerpo, ¿verdad?, que nos avisa de una infección, ¿verdad? Y entonces la fiebre tiene esa función positiva, ¿verdad?, de alertarnos de que hay algo que en nuestro cuerpo no está bien. Pues la ansiedad, en principio, es esa luz roja que se enciende en nosotros avisándonos de algún tipo de peligro. Desde el punto de vista espiritual, podemos entender que la ansiedad también es una respuesta a una situación de peligro, a una situación problemática, conflictiva en nuestras vidas, situaciones pues, que pueden afectarnos personalmente, a nuestra familia, a nuestra economía, que es uno de los temas que a veces nos crea mucha ansiedad, ¿verdad? La enfermedad, en fin, como creyentes también reaccionamos ante los problemas y se expresa con ansiedad.
Si alguien no está convencido todavía de que un creyente puede tener ansiedad, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver a grandes figuras de las Escrituras que tuvieron ansiedad. Pensemos en Elías. Elías es uno de los grandes profetas, ¿o no? Si recordáis, cuando el Señor se lo mandó, Elías oró para que dejara de llover. ¿Y cuánto tiempo estuvo sin llover? 3 años. Palabra poderosa de Elías, de Dios, pero por medio de Elías. Elías fue el que resucitó al hijo de la viuda. Un hombre, sin duda, en conexión con Dios, ¿verdad?, para llevar adelante esos milagros. ¿Recordáis cuando el profeta Elías, él solo, se enfrentó a los 400 sacerdotes paganos? Y fue Elías el que hizo que su sacrificio ardiera y no el de los demás. Estamos hablando de un gran profeta de Dios, de un gran hombre de Dios. Sin embargo, fijaros lo que leemos en Primera de Reyes 19:3. Dice, al ver Elías el peligro, depende de la traducción que veamos, y en el hebreo la palabra correcta es, y Elías tuvo miedo, Elías se asustó, se levantó y se fue para salvar su vida. Una reacción de alerta, ¿verdad? La ansiedad le avisa. Y dice que llegó a Berseba, que está en Judá, y dejó a su criado. Y luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro y entonces deseó la muerte. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Tenía ansiedad Elías, creéis? En el libro de Job, en fin, el santo Job, ¿verdad? El paciente Job, pobrecito mío, le pasó de todo. Pues también la ansiedad por momentos llegó a su vida y lógicamente llegó a incluso desbordarle. Y dice, perezca el día en que yo nací, dice en el capítulo 3, y la noche en que se dijo, un hombre ha sido dado a luz. Culturas donde tener un varón era la gran bendición. Que aquel día se vuelva sombrío, dice Job, que no cuide de él Dios desde arriba, ni haya luz que sobre él resplandezca. ¿Estaba ansioso y deprimido Elías? Y el rey David, ¿verdad? Tan arrojado, tan valiente, tan guerrero, tantas cosas, ¿verdad? En el Salmo 119, versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad. Jeremías, profeta muy curioso, ¿verdad? Porque era profeta del Señor, aunque él no quería serlo. Hay un texto en el que él dice, me forzaste, a la fuerza me hiciste ser profeta tuyo. ¿Vale? Y en el capítulo 20 dice, un profeta de Dios, maldito el día que nací. Que no sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastaran en afrentas? Desbordado por el precio de su ministerio, de su servicio, de su llamamiento. Ansiedad claramente presente. El apóstol Pablo, Pablo no tenía ansiedad, es Pablo, ¿verdad? Pablo es el grande. Qué curioso. Pues Pablo había fundado la comunidad en Corinto, ¿verdad? Le llegan noticias de la situación allí y escribe una carta, ¿verdad? La carta primera de Corintios, y está esperando respuestas. Está esperando saber qué pasa. Como las cartas en aquel tiempo pues tardaban lo que tardaban, envió a Tito, ¿vale? Para que Tito fuera, hablara en nombre suyo y trajera respuesta. Pablo quería saber cómo respondían los corintios a la exhortación, a las correcciones que Pablo les había hecho. Y dice en 2 de Corintios, capítulo 2, dice, cuando llegué a Troas, este es Pablo hablando, dice, para predicar el Evangelio de Cristo. Esa era su tarea, ¿verdad? Pablo era predicador del Evangelio. Pues llega a Troas, dice, aunque el Señor me había abierto las puertas, es decir, yo vengo a predicar y el Señor me facilita poder predicar. Dice, estaba yo intranquilo por no haberme encontrado allí a mi hermano Tito, por eso me despedí de ellos y partí para Macedonia.
Es decir, lo dejó plantado al equipo misionero, Pablo, que el Señor habría abierto las puertas, cargado de ansiedad, ¿por qué estará pasando en Corinto? ¿Por qué no viene Tito? ¿Por qué no tengo noticias? Se va y los deja compuestos y sin novia, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Bueno, ¿quién nos queda? Bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero, ¿tuvo Jesús ansiedad? Este ya no puede. No, el Señor no. ¿También el Señor? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que el propio Señor Jesús describe lo doloroso que puede llegar a ser la obediencia a Dios. Y ese es el contexto del versículo que hemos leído, ¿verdad?, que tiene ansiedad, angustia, hasta sentirse morir. Jesús está en Getsemaní. Y recordad que ese tiempo de oración en Getsemaní es previo a ser detenido, a ser torturado, a ser crucificado, ¿verdad? No fue un momento nada fácil, ¿verdad? Y curiosamente, este versículo que estamos meditando hoy acerca de me siento morir, que está diciendo el Señor Jesús, ha sido un texto que ha costado mucho en la tradición cristiana aceptar, interpretar. Había un filósofo pagano muy anticristiano que dijo en una ocasión, escribió en una ocasión, si Jesús tomó esa decisión, el sufrimiento inherente a ella no puede resultarle doloroso ni atormentado, porque era Dios y Él quiso. Entonces, ¿por qué se queja amargamente y desea eludir la angustia de la muerte? Es decir, reconoce en estas palabras, en tono burlesco y menospreciativo, ¿verdad?, pero que Jesús estaba en un momento de gran angustia, de gran ansiedad. El emperador Juliano, conocido como el apóstata, porque cuando llegó al poder no solamente renegó de su fe cristiana, sino que quiso volver a instaurar todos los cultos paganos en el imperio, una vez también se recoge que dijo, pero Jesús suplica, según dicen, como suplica una persona desgraciada que no puede soportar fácilmente su destino y fue confortado por un ángel, aún siendo Dios. Y vemos que la iglesia misma, la iglesia primitiva, temprana, batalló con esa dificultad de armonizar esa idea de un Jesús angustiado con el hecho de que era Dios hecho hombre. Evidentemente, lo que el texto que estamos meditando nos describe no es inicialmente un episodio de sufrimiento externo, un golpe que se le hubiera infligido, ¿verdad? Eso vendrá después, sino que lo que está el Señor Jesús reconociendo es un sufrimiento, una angustia interior, algo dentro de sí. Su angustia era tan grande que sentía que se le iba la vida. Si miramos el contexto del versículo, está Jesús orando y se llevó consigo a 3 discípulos. Se llevó a Pedro y nos dice que llevó a los 2 hijos de Zebedeo para que oraran con él, para que estuvieran con él. Y es a estos 3 a los que le hace el Señor Jesús esta confesión tan desgarradora. ¿Y sabéis lo que pasó después de abrir el Señor Jesús su corazón, de compartirles cómo se encontraba? Que en menos de una hora se durmieron. No fueron capaces de acompañar a Jesús en su angustia y dice que sus ojos cargados de sueño, ¿verdad?, hicieron que se durmieran. Esto es tema para otro sermón, pero permitidme el paréntesis. Qué importante es el acompañamiento cuando alguien está en un tiempo de angustia. Jesús buscó la compañía de sus más cercanos, de Pedro, Jacobo, de Juan. No se dieron cuenta de lo que allí estaba pasando, no entendieron lo que Jesús decía y simplemente se durmieron y dejaron a Jesús solo. Pero yendo otra vez al tema, ¿verdad?,
¿Cómo no se sentiría Jesús ante lo que se le venía encima? Esa ansiedad, ¿verdad?, de un problema y de una situación grave e inminente que además se acentuaba con la falta de sensibilidad de los suyos. Pedro hacía pocas horas que había dicho: aunque los demás te abandonen, yo no, Señor. Ahí estaré yo. Dormido, claro, pero bueno. El Señor Jesús experimentó un periodo importante, intenso, de ansiedad ante una situación que sabía que le iba a suceder: la traición de los suyos, la muerte en la cruz. Así que podemos decir, ¿la reacción de Jesús es normal, sí o no? Claro, es una reacción inevitable ante una tragedia tan grave que viene sobre él. No creo que a ninguno se nos ocurriría decir que Jesús pecó por estar ansioso, que Jesús pecó por haber estado preocupado, abrumado, por momentos quizás desbordado por lo que le tocaba vivir. Porque hemos dicho que la ansiedad inicialmente es una respuesta natural ante un problema, ante una situación complicada. Si alguno tiene duda de cuán estresado y cuán ansioso estaba Jesús, recordemos lo que recoge el evangelista Lucas de ese momento, que dice: Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto no es poesía, no es una dramatización. La medicina lo ha demostrado, que eso es posible. Lo que se conoce como la hematidrosis, que seguro que aquí José Ángel lo puede explicar mejor que yo, ¿verdad? Pero parece ser que en momentos de gran tensión, en momentos de gran estrés, de gran angustia, en las zonas donde hay mayor capilaridad, la frente, el rostro, también puede ser las manos, la cabeza, el cuello, se tiñe de un sudor de sangre, ¿verdad? Por una intensa descarga nerviosa, ¿verdad?, que provoca que se dilaten los vasos sanguíneos, ¿verdad?, y al final pueden llegar a romperse y a hacer que la sudoración sea una sudoración también con sangre, ¿verdad? Así que fijaros hasta qué punto, ¿verdad?, estaba el Señor angustiado. Y hemos dicho que el Señor Jesús no pecó por estar angustiado. El Señor Jesús no pecó por sentirse aterrado, ¿me permitís la expresión?, ante lo que se le venía encima. Porque la clave de la historia y de esta situación no está tanto en tener o no ansiedad, que la tenía, sino cómo respondemos ante esas situaciones. Si seguimos leyendo este pasaje de Mateo, encontramos a Jesús orando, los discípulos durmiendo, pero él orando, no huyendo, no bloqueado, no incapaz de reaccionar, sino que encontramos a Jesús orando, y por 2 veces leemos en Mateo que dice: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, es decir, Señor, si tengo que vivir lo que tengo que vivir, hágase tu voluntad. Ahí está la clave. No en tener ansiedad o no, porque la tenía, sino en cómo la afrontó. Y creo que ese es el mensaje central para nosotros hoy. No todo problema de salud mental es un problema espiritual. Permitidme que matice eso. La ansiedad no es incompatible con la fe en Dios. En el Salmo 56:3 dice el salmista: pero yo, cuando tengo miedo, en ti confío. Cristo no niega la ansiedad. Lo que
Lo que Él rechaza, ante lo que Él nos alerta, es el afán. Es decir, una ansiedad desmedida, descontrolada, que se torna patológica y entonces sí es algo dañino. El problema de la ansiedad no es tenerla, sino cómo la afrontamos, cómo dejamos que nos afecte. Y digo dejamos porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que tenemos que también responder ante los problemas que nuestra vida cotidiana nos plantea. El Señor Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: no os afanéis pensando qué vais a comer o qué vais a beber para poder vivir o qué ropa vais a vestir en vuestro cuerpo. Vosotros sed responsables de vuestra ansiedad. En muchas ocasiones, la causa de nuestra ansiedad descontrolada, que nos atenaza, que nos supera, que nos desborda, que nos enferma, no está en el problema en sí mismo, que sin duda puede ser grave, sino en nuestra actitud y en nuestro afrontamiento. A veces, resulta que reaccionamos con desconfianza ante el futuro. ¿Qué va a ser de mí, con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Verdad? Y empezamos a preocuparnos mucho más de lo que el problema en sí, que a veces no es pequeño, provoca. Seguramente alguno de vosotros se pudiera sentir tentado ahora y pararme y decir: mira, si esto tiene solución. A ver, yo ante la ansiedad económica, ¿qué es lo que necesito? Que todo dinero, ¿verdad? Una buena cuenta bancaria y verás cómo se me cura la ansiedad. Hombre, si me lo provoca no tener trabajo y no tener dinero, llenemos la cuenta y la ansiedad desaparece. Algunos podemos pensar eso, ¿verdad? Porque eso me ayudará pues, a pagar las mensualidades, el alquiler que debo ya 3 meses, el final de mes que cada vez llega más temprano. Bueno, el dinero podría parecer, ¿verdad?, que es la solución a nuestra ansiedad. La salud, claro. Si no me pongo enfermo, pues acabó la ansiedad, porque no, ¿qué motivo voy a tener, verdad? Si estoy sano, ¿verdad? Si tengo un trabajo, se me acabó la ansiedad. Si tengo una vivienda, se me acabó la ansiedad. Y podríamos pensar, ¿verdad?, que esa es la solución. Pero permitidme decir que hay algo de verdad en esto, claro. Si uno no tiene y necesita, pues tener ayuda, ¿verdad? Pero creo, y creo que esa es la lección que el Señor Jesús nos enseña, que si alguno de nosotros piensa que la solución a sus problemas, que la solución a todas esas situaciones que le crean ansiedad, se van a solucionar materialmente, entonces la pregunta que nos queda hacer: ¿para qué necesitamos a Dios? Si con dinero lo vamos a arreglar todo, no necesitamos buscar a Dios. Pero nosotros sabemos que la vida es más que dinero. Y nosotros sabemos que nuestros problemas se superan mucho más que con soluciones económicas. Debemos reconocer que en muchos casos nuestra ansiedad se perpetúa no porque no llegan soluciones materiales, sino porque en ocasiones no confiamos plenamente en la provisión divina, en su fidelidad, en su providencia. Cuando pensamos que somos nosotros los que los tenemos que solucionar todo, entonces nos sentimos desbordados. ¿Dónde busco dinero? ¿Dónde busco tal? Y empezamos a angustiarnos y acabamos enfermando de angustia porque no sabemos cómo solucionarlo. Y cuando eso nos pasa, en muchas ocasiones, lo que estamos transmitiendo es que no confiamos plenamente en el Dios que es nuestra provisión, que es nuestro cuidado, que es nuestro Salvador. Tenemos que creer a Jesús cuando dice: no os preocupéis diciendo
¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y cuando dice no os preocupéis, no es la preocupación básica, sino es la ansiedad desmedida, descontrolada. Porque los gentiles se preocupan por esas cosas. Claro, los que no creen en Dios, pues buscan las soluciones materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y eso nosotros lo tenemos que tener grabado a fuego en nuestras vidas. En medio de los problemas, de las situaciones que nos angustian, no podemos dejarnos desbordar como si no tuviéramos un Dios que es Dios y Padre de toda provisión, de cuidado, de atención a aquellos que le necesitan. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás llegará en su momento. Jesús se lo tiene que recordar a Marta, la hermana de María y Lázaro, ¿verdad? Cuando le dice, Marta, Marta, afanada y atareada estás con muchas cosas. No has elegido la solución adecuada. O cuando Pablo escribe a los filipenses, el Pablo encarcelado que está esperando una sentencia que él mismo reconoce que podría ser una sentencia de muerte, les dice, no estéis afanados por nada, sino más bien dad a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra del Señor nos invita a los que somos creyentes en Jesucristo a la oración como afrontamiento de la ansiedad que por momentos nos puede separar de Dios. Debemos abundar en la presencia constante de Dios porque es Él quien nos guarda y controla nuestra ansiedad. El profeta Isaías dice, el Señor a través del profeta, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no enfermes de ansiedad. ¿Sabéis? En la Biblia, esa expresión o esa idea de no temas, expresada de maneras muy distintas, aparece en más de 300 ocasiones. Que el Señor nos dice, no temas, no te angusties, no tengas ansiedad, que te desborde, que te descontrole, porque yo estoy ahí. Decíamos antes que cuando el Señor Jesús expresa esas palabras de extrema angustia, que dice que está angustiado hasta la muerte, decíamos que Pedro, ¿qué hacía? Dormir, ¿verdad? Pero qué interesante. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aprendió la lección Pedro. Seguramente de la forma más dura y difícil, pero la aprendió. Y esa es la exhortación que Él nos hace también a nosotros. Esa es la invitación que la palabra del Señor te hace a ti, que me hace a mí hoy. No dejaremos de tener situaciones complicadas. No dejaremos, desgraciadamente, de tener situaciones que por momentos nos van a parecer inmanejables. Situaciones que a veces, pues eso, nos vamos a sentir morir porque parecen que nos derrotan, que nos destruyen. Salta la ansiedad en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos quedarnos bloqueados? ¿Podemos perder el sueño? ¿Podemos perder la sonrisa, la salud? Porque no sabemos por dónde tirar. Puede ser. Pero también podemos traer a nuestras vidas la realidad y las promesas del Señor. También podemos traer y dejar nuestras cargas en Cristo y confiar en Él. Vivir sabiendo que el Señor nos cuida y que está pendiente de nosotros. Permitidme terminar con una lectura del profeta Isaías, cuando le dice a su pueblo en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas,
yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pues que así sea en cada uno de nosotros. Confiemos nuestras vidas al Señor, porque Él es nuestro Salvador. Y en medio de los problemas y de las angustias, no nos dejemos derrotar, sino que agarrémonos y abracémonos a aquel que es nuestro Salvador. A Él sea la gloria. Amén.